Buenos días por la mañana. Hoy toca ruta guapa. Vamos a hacer una ruta interior costera por el oriente. Acabamos de salir de Llanes, llegando a Cue. Vamos a subir a Andrín y luego vamos a andar de ruteo por caminucos por ahí. Caminucos guapos. Iremos a Pimiango o algo así se llama el pueblín ese que está en un alto, que es una pasada, y de ahí por interior y pasando por San Vicente la Barquera y finalizando en San Vicente la Barquera, dando una vuelta circular. Así que vamos a disfrutar de un paisaje brutal el día de hoy. Esto es Cue. Bueno, comenzamos la primera subida del día al mirador de Cue, que ves la playa de Andrín. Y ahí al fondo tenemos el mar. Qué maravilla de paisaje. Día primaveral me parece que vamos a tener hoy. De momento un poco encapotado, pero nada de frío. Vistas brutales. Esas, si no me equivoco, es la playa de Andrín, creo, ¿eh? Y esta la playa de Cue. No lo digo al 100% fijo. El mirador desde aquí arriba y eso el fondo es Llanes. Eso sí lo digo al 100% fijo. ¡Qué maravilla de paisaje! Bueno, a puntito de coronar esta pequeña subida, en total la ruta tiene 15 ascensos, 16 por ahí. O sea, una ruta guapísima, súper cortos todos, muy llevadera. No me digas tú que no merece la pena levantarse del sofá para sufrir un poco. Espectacular. Un poquito de montaña, un poquito de costa. Hoy tenemos un poquito de todo. Y casi 2000 de desnivel que va a tener la ruta de hoy. Poquito a poco lo haremos, que estamos en muy baja forma. Miren qué paisaje, los gatinos y ahí al fondo Unquera. Bueno, coronado esta subidita de 2 kilómetros al pueblo de Pimiango, donde vamos a hacer un habituallamiento. Y por ahí para abajo hay otros 2 kilómetros y pico de bajada hacia las cuevas del Pindal, que tenía dudas si lo iba a hacer, pero bueno, como siempre acabamos haciéndolo, porque es una cuesta empinada. Pero habrá que ir, que es muy guapo también.
Bueno, pues no hay parada. Está todo cerrado. Qué raro que empecemos a encontrar cosas cerradas. Vamos a bajar a 2 kilómetros por aquí para abajo hasta la cueva del Pindal. Volvemos a subir y ya pararemos. Aquí un mirador con vistas a todo el océano, todo el mar Cantábrico. Y aquí empieza la bajada. Vamos para allá, para abajo del todo. Ese coche de adelante lo estoy viendo y va corriendo 2 galgos al lado de él desde hace un buen rato. Bueno, llegamos al final, a las cuevas del Pindal se llama esto. Bueno, estamos en la entrada a la cueva del Pindal. A ver si se ve algo desde aquí. Está cerrada lunes y martes y cuesta 3 eurillos nada más. Y dicen que son muy chulas, ¿eh? Habrá que venir algún día. Y al otro lado, vistas brutales. ¡Qué pasada! Ahí hay que bajar para llegar a la cueva. Y este es el acceso para llegar ahí. ¡Qué sitio! Parece un bosque encantado. Bueno, ahora para arriba. Cuestón hacia arriba. Vamos a ver pasar ahora a unos galgos. Llevan todo el recorrido corriendo detrás de ese coche. Bueno, hemos llegado a Colombres, pueblo ejemplar de Asturias, en 2015, que es una flipada. Tiene un montón de casas de indianos, como esta, por ejemplo, que son auténticas chozas. La Quinta, no sé qué se llama esa. Y aquí a la derecha, no sé qué de las palmeras. Otro casoplón. Las palmeras, a seco, a secas. Mira qué montón de casucas, súper chulas, todas de colorines. Vaya casitas que hay por aquí, más chulas. Fíjate qué chulada de calle, qué pasada de calle, toda empedrada, con unas casas guapísimas. Bueno, última paradita de Colombres en el Museo de la Inmigración. Otra casa de indianos espectacular.
El plato fuerte lo dejamos para el final. El Museo de la Emigración. Casa de piedra. Es la casa de la cultura. Otra casa de indianos brutal. Aquí estamos a campo abierto, con el colegio ahí y el Museo del Emigrante al fondo. Mítico restaurante Casa de las Corbatas 2, con el balón del 82 del Mundial de España. Y el Kobe creo que era la mascota. Brutal, chaval. Hostia, qué restaurante, tío. La de años que llevará cerrado. Y ojo que lo que yo no sabía es que había un tercero. Y este sí está abierto. El Royal 3, colega. Joder, tiene una mansión este hombre cojonuda. Bueno, hoy vamos a visitar dos playas y esta es la primera de ellas. Vamos a ver por dónde se entra aquí. Bueno, todavía no he llegado y estoy flipando. O sea, yo no había estado aquí en mi vida, tío. Qué paisaje. Para ahí vamos. Bueno, pues llegamos a la playa. Qué pasada de playa. Y para aquí hay otra. Una esquina para ahí, la otra para una para la izquierda y la otra para la derecha. Y ahí al fondo, esta cámara no puedo ampliar, pero hay un chico bañándose. No sé si se aprecia ahí al fondo. Bueno, pues hemos llegado a otra playa. No sé el nombre, luego lo pondré en el vídeo editado. Porque la anterior era Bellerín. Ah, bueno, no me hace falta ni editarlo, mira, lo pone aquí. Playa Fuentes. Playa no vigilada. Y la otra me imagino que también, que no esté vigilada. O sea, son guapísimas, pero están... Madre mía. Lo que tengo que subir ahora por ahí para arriba... Uf, no está escrito, chaval, madre mía. Así que nada. Vamos a ver este rinconcito de playa. Y continuamos. Bueno, pues esta playa no me gusta mucho porque es muy encantadora para visitarla, pero para estar aquí toda la arena está mojada, vamos, te llega el agua hasta aquí arriba del todo cuando sube la marea. Así que muy encantadora, pero para quedarse en ella no la veo. El lugar brutal. Y una chabolilla que hay allí. Y ahora a subir un par de kilómetros, 1 o 2 por lo menos. Bueno, todo lo que bajamos hasta la playa, pues ahora nos toca subirlo. Casi 2 kilómetros de subida. Pico encontrado ahora del 15%. Madre mía, casi he hecho el hígado. Vamos, ya queda menos. Lo más duro ya pasó. Esta parece ser la zona de los chalés nuevos, porque están haciendo una cantidad de chalés tremendos y las vistas son flipantes.
tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo. O sea, esta casa es una mansión, chaval. Y es que tienen unas vistas para este lado y para el otro. Lo único que tiene la playa un poquitín lejos, que está ahí al fondo. Ahí debe estar San Vicente de la Barquera, que es para donde vamos ahora. Bueno, a la derecha tenemos San Vicente de la Barquera. Y por ahí, una playita de San Vicente de la Barquera. Ahora se abrirá un poco más la vista. Ahí tenemos. Ahí vamos ahora. Esa es la playa de San Vicente de la Barquera. Bueno, supongo que eso es el faro de aquí de San Vicente. Y estos sí son los acantilados de San Vicente, que estaban a 500 metros por un camino y no sé cómo he dado con ellos sin hacer los 500 metros. Vaya flipada. Bueno, entrando en San Vicente de la Barquera, el pueblito de Bustamante, pueblo pesquero. Pesquero y marisquero. Bueno, San Vicente de la Barquera. Pasamos por un puente y ahora por el otro, dirección a las playas de ese lado. Y daremos una vuelta circular por ahí. Y volveremos otra vez a San Vicente de la Barquera. Así que es lo que nos queda de ruta de hoy. Aquí está la zona de playas. Zona de surferos. Bueno, seguimos en los alrededores de San Vicente de la Barquera y esta es la playa de Guerra, o Gerra, porque es Gerra. Curioso. Playa muy grande. Bueno, pues aquí coronando el alto de la playa de Guerra, en la cima está el pueblo de Guerra. Pues aquí tenemos este barín muy cuco que voy a ver si lo puedo visitar. Bueno, pues aquí estamos en el Rayo Verde. Qué pasada de lugar, con musicota, actuaciones en directo en algún momento, mojitos, caipiriñas, con lo típico de estos sitios que están de moda ahora. Vaya pasada. Y las vistas brutales. Eso del fondo, San Vicente de la Barquera. Y lo de ahí abajo, la playa de Guerra. Bueno, otra playita llena de surfer. Esta no conseguí ver el nombre. Pero están petadas de surferos. Bueno, este bosque, esta arboleda brutal, qué pasada de subida, penúltima subida del día, de las 17 que hemos subido hoy, con 1950 de desnivel, en 104 kilómetros, no está mal, para estar en bajo de forma. Así que estamos a unos 12 kilómetros de San Vicente de la Barquera, para finalizar la ruta ahí. Bueno, pues aquí ha llegado
San Vicente la Barquera, ahí abajo, y 104 kilómetros, 1900 de desnivel. Fin de la ruta. Próximo día más y mejor. Sleep bye.